¿La juventud está perdida? Traemos Buena Data. Un podcast hecho por y para jóvenes. Vamos a fondo sobre los temas que nos interesan. Si nadie nos pregunta, somos quienes preguntamos. Política, sexualidad, crisis climática, género, cultura, internet. Una mirada joven para hackear el presente. Somos Buena Data. Agostina Mileo es comunicadora científica y activista con experiencia en medios de comunicación, asociaciones de la sociedad civil, sector privado y gestión pública. Se especializa en temas de género, salud y filosofía de la ciencia, buscando un enfoque integral para colaborar con la justicia social. Es autora de los libros Que la ciencia te acompañe a luchar por tus derechos, Instinto maternal y Pubertad en marcha. Elabora el newsletter Que la ciencia te acompañe de Cenital y realiza su programa Noticias de Ayer en Postdata Digital. A vos, bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad, lo que es ser nativo de esta de internet, o sea, tienen una soltura. Una viene dedicándose a la comunicación hace años. Y la verdad es que cada vez que tengo que presentar mi programa, no sé qué carajo, estoy tiesa. Tiesa. El nivel de naturalidad es cero. Y creo que también es parte de esto de crecer en un medio muy digital. Tal cual, pero además de todo esto, nosotros, no sé, a mí me gusta jugar muchísimo. No sé, Mirko, ¿a vos alguna vez te gustó jugar al verdadero o falso? Tengo algunos temitas con el verdadero y falso, y es que me remonta mucho a la facultad. Es como muy tipo examen de facultad, entonces es como que estoy como... o sea, me gusta, lo hago, no me queda otro porque si no, desaprobás las materias, pero... No sé, a mí me encanta el verdadero o falso. Así que, Agos, ¿te animás a jugar con nosotros? Bueno, no me queda. Imagínate, decía, No. Bueno, termina el programa. Ya se corta todo. Que venía. Juguemos. Yo también, siempre me pasó. Una se hace docente justamente para no tener que pasar por estas situaciones, sí. Igual para que no le tomen examen, menos en vivo y de sorpresa, pero digo, a uno siempre, a mí siempre me dieron mucho miedo los multiple choice, porque tienen las preguntas más rebuscadas, más de quererte hacer pisar el palito. Vos por ahí estás nervioso, no sé, tenés el tiempo de examen y decís, sí. La puta, no sé, no llego, y justo son esas preguntas que tienen la palabrita cambiada. Sí. Que si saca no me está tomando si sé o no sé, es como... Bueno, igual tranqui, no va a ser ese tipo de verdadero o falso. ¿Sí? No es una trampa. No es tan a modo examen. Si desaprobás, te vas, le cortamos el aire, eran los peores, eran lo peor. Conductores del mundo. No, es tranqui, ahí vas a tener 2 cartelitos que los hizo nuestra productora, te queremos mucho, gracias, verdadero Delphi. y falso. Vas a poder justificar, pero vas a poder justificar muy poquito. Tipo, una oración mínima. Sí, cortito. Cortito, okay, al pie. Bueno. Si no querés justificar, no justificás, pero en caso que lo quieras hacer, lo podés hacer. Bueno, vamos con la primera. ¿Verdadero o falso? ¿Está mal no sentir interés en el sexo? Falso. Bien. Podemos discutir qué es sexo, pero asumo que es el intercambio de prácticas sexuales, se están refiriendo. Sí. No, falso. Bien. ¿Verdadero o falso? La ESI habla solo de sexo. Falso. Bien. Y las juventudes tienen un rol pasivo en la promoción y defensa de la ESI. Falso. La representación que los medios hacen del consentimiento no influye en la sociedad. Falso, pero hay que tener cuidado con la idea de la aguja hipodérmica, ¿no? Esto de que los medios construyen una representación que no se puede cuestionar y que entra en la sociedad como si nada, ¿no? Como que, bueno, los medios te construyen una representación y esa es la que vas a tener y la que se va a armar en tu práctica cotidiana. Sí, totalmente. De hecho, también pusimos esto porque nos parecía esto, ¿no es cierto? Que muchas veces lo que se habla sobre consentimiento es directamente lo que viene de los medios. Es como que la gente directamente lo consume de ahí y cree que el consentimiento es lo que sale de ahí. Entonces creo que está bueno poner el foco en discutir estas cosas también. ¿Por qué no? Cuestionar a los medios, dejar de decir no. Porque es como está muy instaurado más que todo en las generaciones más grandes de que lo que dicen los medios es como medio palabra santa. Mi abuela lo dice siempre. No vieron noticiero. Es como... no. No tan así.
Sí, súper importante esto, ¿no? De cuestionar lo que dicen los medios, cuestionar todo lo que nos rodea, ¿no? Para poder pensar justamente todo nuestro entorno. Y bueno, trayendo un poco a colación esto, vos que tenés varios libros publicados, que diste varias charlas y que sabemos que tenés una recancha para tratar estos temas, te queríamos preguntar cuáles son las principales trabas que te encontrás al trabajar y al divulgar sobre educación sexual integral. Bueno, hoy hay una construcción, obviamente, de muchos elementos de la ESI como elementos detrimentales para la sociedad, ¿no? La idea de que justamente reconocer la diversidad de identidades es una cuestión relativista que distrae de las necesidades reales de la sociedad, ¿no? Como que son reclamos o reconocimientos que van a una porción de la sociedad muy pequeña y que dedicarse a eso desde las políticas públicas o dedicarse a eso como tarea principal en tu profesión, de alguna manera invisibiliza las cuestiones importantes. Ahora, creo que hoy lo más desolador o lo más obstaculizante es que también está haciendo un discurso de fuego amigo, ¿no? De sectores que uno asociaba más con los progresismos en sentido amplio, las izquierdas, ¿no? Y que hay muchos, ¿no?, militantes de espacios partidarios que en otros momentos alzaron estas banderas que dicen cosas como perdimos por el DNI no binario, se nos fue la mano con el feminismo. Sí. Entonces hoy uno no está encontrando ese amplio apoyo que antes había, ¿no? O digamos, la idea de que antes era, o se había construido cierto sentido común que obviamente peleaba contra los conservadurismos, que siempre fueron muy poderosos y que siempre tuvieron los fierros, ¿no? Los fierros en sentido amplio, siempre tuvieron aparato. Pero se había logrado construir cierta idea de que la ESI, ¿no?, era un sentido común y era, más allá de un sentido común en términos de justicia o de política, era algo que nos acercaba a un mundo más deseable. Nos acercaba más a una forma de vivir que es la que queremos llevar a cabo. Y hoy no es solo dentro del conservadurismo tradicional que se están encontrando esas trabas o esa idea de que, bueno, no es una prioridad. Tal cual. Sí. ¿Y por qué crees que la ESI genera tanta resistencia en estos sectores que estabas justamente mencionando? O sea, ¿qué es lo que genera esta resistencia que vemos que es tan tangible, que es tan palpable en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo creo que la ESI repone de alguna forma cierta idea perdida acerca de la clase, que es una categoría que ha sido bastante borrada a partir de los 70, ¿no? Y del triunfo neoliberal. Sí. Y en muchos momentos mal reemplazada por categorías de la identidad, ¿no? Y la identidad responde muchas veces a la identidad política a atributos fijos, ¿no? Cosas que yo tengo, mientras que la clase como conciencia sí ha sido una cuestión transformadora del individuo, porque yo no pertenezco a una clase, y acá en clase, por ejemplo, uno puede incluir, porque justamente estos son desarrollos teóricos de los feminismos, particularmente de los feminismos del punto de vista, que no es un atributo que yo tenga, ¿no? Ser mujer, porque ser mujer, digo, sí, es un atributo que yo tengo de la identidad, qué sé yo, me identifico como tal y lo soy, pero no por ser mujer soy feminista. Eso implica un cambio de conciencia y una transformación, ¿no?, de mis atributos. Y a mí me parece que la ESI justamente plantea a la persona y a la subjetividad no como un atributo fijo que yo puedo reconocer y que está en mi individualidad, sino de manera relacional. Y eso es profundamente anticapitalista, porque justamente reinstaura la idea de la conciencia de clase y la idea de una conciencia de la clase renovada justamente desde el entretejido, ¿no?, de distintos aspectos de la identidad, pero que no
por tenerlos me dan una posición social o una posición política, sino que eso se puede construir y que parte justamente de una subjetividad que no está dada. Entonces a mí me parece que las resistencias a la ESI, te puedo nombrar cosas más concretas, ¿no? Sí. Que tienen que ver con la expansión de derechos, que tienen que ver con ir en contra de una mirada conservadora que quiere conservar la familia nuclear y todo eso que ya sabemos. Sí, sí, sí. Pero yendo como por ahí a lo que yo creo que es el hueso de la cuestión, me parece que la resistencia a la ESI tiene que ver con que es algo que finalmente puede abrir cierta imaginación a que este no es el único sistema posible. Claro. Sí, totalmente. Creo que también algo muy tangible de esta resistencia de la ESI en ciertos sectores es el cómo afecta a todas las personas que justamente no se pueden informar sobre educación sexual integral, pero especialmente a las juventudes y a las niñeces. Entonces, en torno a esto de que hablábamos de que educación sexual integral no solamente es hablar de sexo, sino que también es hablar de consentimiento y es hablar de algo muy importante que me parece a mí, que es la cultura del silencio. Entonces, en base a esta cultura del silencio, lo que te queríamos preguntar era ¿qué impacto tiene esta misma en torno a la sexualidad de las experiencias de las juventudes? Bueno, yo creo que todo el impacto tiene. Uno puede ver, y no solo de las juventudes, o sea, igual entiendo que la pregunta vaya a las juventudes, pero justamente si lo pensamos como una cuestión relacional, también esas vidas de las juventudes tienen que ver muchas veces con cómo esto impacta en sus cuidadores, ¿no? Sí. Y en qué pueden, qué cosas esas juventudes como sujetos políticos, porque también había otra pregunta sobre si eran pasivos, ¿no? Los jóvenes en la construcción política. Y bueno, si seguimos reduciendo la política a ganar o perder elecciones, bueno, por ahí sí son pasivos, porque no votan, ¿no? Claro. Pero digo, transforman las ideas de su alrededor también. A través de la ESI. Yo creo que justamente como la ESI lo que hace es abrir las posibilidades de la construcción subjetiva, como pensando al individuo como una continuidad con los demás y como parte de una comunidad y como un ente activo de esa comunidad. Me parece que, bueno, que recibir o no un enfoque de ESI tiene muchísimo impacto en la vida. También me parece que hay que subrayar que justamente como la subjetividad no es algo dado y se puede transformar a lo largo de toda la vida, no es que, bueno, si no recibiste una educación basada en la ESI o si no tuviste contacto con este tipo de mirada, bueno, listo, a los 25 años estás perdido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Siempre se puede construir y en ese sentido a mí me parece que un gran error del planteo de la ESI como dispositivo pedagógico ha sido dejar de lado a las universidades. Sí, totalmente. Sí. En esto que traes respecto de que los jóvenes no tienen una participación pasiva en lo que es la defensa de la ESI, sí, si hablamos en cuanto a votar, es verdad, no votan. Creo que lo que trae esto muy importante y que es a colación es el hecho de que creo que tenemos muy limitada la participación política a votar solamente, el acto de ir y ejercer tu derecho democrático, cuando la realidad es que política es hablar, es comunicar, es difundir, es justamente poner en la agenda estos temas como educación sexual integral y demás temas. Y también me parece sumamente importante el traer a discusión que educación sexual integral no solamente es para las juventudes. Nosotros en este caso, porque hacemos periodismo por y para jóvenes, hemos decidido darle ese enfoque, pero hablar de educación sexual integral también es de repente encontrarte en una charla con tu abuela contándole el consentimiento y tu abuela de repente contándote alguna experiencia de su época que vos te quedás como claramente no se hablaba de educación sexual integral, no se hablaba de consentimiento y la cultura del silencio era totalmente fuerte. Sí, o a veces sorprendiéndote, diciéndote, bueno, yo igual sin todas estas herramientas a los pajeros del barrio los mandaba a cagar, ¿no? Sí. Como que hay, no sé si podía usar estas palabras. ¿Cuántos años tiene la gente que no se está viendo? Pero a veces también te sorprenden por otro lado, como decir, bueno, esto nosotros lo hemos de repente asentado en un dispositivo pedagógico, pero también esa educación justamente ha circulado comunitariamente, cosas que, bueno, digo, especialmente los núcleos familiares femeninos, digo, se han transmitido a lo largo de los años sobre los cuidados, sobre el consentimiento, como sí. y un montón de cosas que estaban ahí y que nos da justamente esta idea de que, bueno, la ESI de alguna forma lo que viene a darnos es la legitimación
un dispositivo pedagógico, pero a través de pautas que se fueron construyendo comunitariamente y a lo largo de la historia. No es que es algo que surge en el momento que surge la ley o que es de los últimos años, sino que la idea de una educación sexual integral y dialoguista está presente en nuestra sociedad, en cualquier comunidad desde que existen los grupos de personas. Sí. Totalmente. Es muy importante hablar de ESI. Por eso también la idea era de tener este espacio. Y retomando de nuevo esto que habíamos dicho, que nosotros hacíamos periodismo por y para jóvenes, que por eso también era el tinte y el foco que le queríamos dar, como la última preguntita sería, ¿qué estrategias recomendás vos para generar espacios seguros donde las y los jóvenes puedan hablar sobre sexualidad sin prejuicios? Creo que también esto lo podemos llevar incluso a las familias, por ahí, como algún consejo para hablar de sexualidad sin el... Ay, ¿qué va a decir si le digo esto? Bueno, igual a mí me parece sano pensar qué va a decir el otro si le digo esto, ¿no? Porque también es registrar si el otro quiere escuchar ciertas cosas o no, pensar con quién puedo hablar, eso está buenísimo, siempre pensar a quién le voy a estar hablando y a quién estoy recurriendo. A mí me parece, bueno, volviendo a esto, ¿no? De la toma de conciencia, que no es lo mismo que tener una conciencia, ¿no? Que eso por ahí es una cuestión más del ser, ¿no? Saber que existo, lo que sea, sino pensarme a mí mismo como dentro de un grupo y empezar a tomar, ¿no? Conciencia de ese lugar que ocupo y que eso puede ser plástico y que no tiene que ser lo que se me dio, ¿no? En la vida. Bueno, los feminismos han surgido en gran parte mediante los grupos de concienciación, ¿no? Que eran grupos de personas que se juntaban a discutir sus experiencias, pero no como para decir, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, y era un compendio, sino que fueron fundamentales para entender que esas experiencias devenían de una opresión estructural y sistémica. Entonces creo que reponer esas prácticas, pero pensarlas con un objetivo, ¿no? Porque uno después tenés a tus personas de confianza, ¿no? Sí, con las obvio. que vos vas a discutir tu sexualidad, porque compartís experiencias, porque es gente que querés, porque te interesan sus opiniones, porque, bueno, ¿qué hago? Pero cuando hablamos de una discusión pública, no pública en el sentido de que no sea privada, de que sea abierta y de que esté en streaming, me parece que es importante sentar las bases de, bueno, ¿qué objetivo tiene esto? ¿Qué vamos a sacar de acá? ¿Vamos a escribir un fanzine? ¿Vamos a escribir un libro? ¿Vamos a hacer un streaming? ¿Vamos a hablar con la dirección de la escuela? ¿No? ¿Qué va a salir de acá y por qué queremos hacerlo? Tal cual. Divino. O sea, creo que nos vamos con muchas ideas para pensar y para pensarnos y sobre todo para poner en práctica un poco, ¿no? Todo esto de que estábamos charlando sobre la importancia de poder trabajar sobre la ESI, poder trabajar, ¿no? con las juventudes sobre todo, que si bien no es un tema propio solamente de las juventudes, yo creo que pueden ser como el motor principal para poder empezar a mover este tema a otros sectores de la sociedad. Sí, también creo que el hablar de educación sexual integral, como decís vos, también es esto, el darnos los espacios seguros, pero no solamente hablar en espacios seguros. A mí me parece sumamente importante hablar en espacios de incomodidad. Creo que el hablar en espacios de incomodidad son los que más nos hacen crecer, porque son los espacios que más cosas te hacen plantearte. Sí, mientras justamente hayas hecho este trabajo de tener un grupo, ¿no? Sí, como no ir solo, ¿no? a esto y bueno, y sobre todo también que acérquense a sus docentes. Sí, totalmente. La ESI ha sido sostenida, si bien ha habido instituciones, ¿no? Escolares que han abrazado este paradigma, la ESI ha sido sostenida en gran parte gracias a la voluntad docente, muchas veces sumando horas de trabajo a un trabajo ya súper precario, horas de formación también que nadie les pagaba, muchas veces también estando en contra de las instituciones en las que trabajaban y fumándose represalias a veces explícitas, otras implícitas, acerca de, bueno, en muchos casos tienen docentes preparados para acompañarles y otros adultos de confianza construyan también con nosotros los adultos que a veces podemos ser difíciles para ciertos diálogos o parecer que no entendemos, pero muchos tenemos la voluntad de participar y también somos parte de la juventud. También acá hay que decirlo, ¿no? Tal cual. La juventud no se termina a los 20, ¿no? Las personas que tenemos 40 también somos jóvenes, ¿no? Así que también es participar de tu propia época. Esto de decir, en mi época, bueno, tu época es esta también, estás viviendo ahora.
Tal cual. Esto por ahí hablando de que la educación sexual integral no solamente es hablar de sexo, de que la escuela también es un espacio seguro, que los docentes están más que preparados. Creo que es muy importante esto, seguir generando esos espacios. A mí, por ejemplo, hace poco me pasó que tuve un espacio con mi papá y está bueno. Fue incómodo, sí, pero fue un gran espacio. Como fue un gran espacio. Me encantó. Gracias, Agus, por haber venido, por haberte sumado con la mejor de las ondas. A mí al menos me encantó haberte tenido acá, así que nuevamente, agradecerte por haber venido, un espacio que me encantó. No, bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y por considerarme parte de la juventud. Vas a tener un lugar en nuestro corazón de juventudes. Tal cual. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguí nuestras redes para enterarte de más buena data.